Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, Bueno, se le escucha. ok. Bien, el día de hoy vamos a avanzar entonces la segunda parte de lo que es la unidad uno. Vamos a ver el tema de lógica de predicados, ¿ya? Cuando hablamos de lógica de predicados, nosotros nos referimos también a una proposición con una cierta característica, ¿no? En este caso, puede ser un predicado, por ejemplo, P de X es un número par, donde un predicado, al reemplazar el valor de X, se transforma en una proposición. ¿Listo? Es decir, si yo digo, en lugar de P de X, P de 2 sería 2 es número par. Y al igual que las proposiciones, esto tiene también su valor de verdad y también podemos ocupar las distintas reglas que habíamos visto en el tema anterior de proposiciones. ¿Ok? De aquí, los predicados siempre se van a simbolizar por estas letras mayúsculas. Tienen una variable y tienen esta característica, ¿no? Este enunciado tiene esta variable que al reemplazarse por una constante o un valor conocido, se transforma en una proposición singular. Ahora, también tenemos otra forma de transformar un predicado en proposición y es a través de lo que son los cuantificadores. Por ejemplo, este de aquí es un ejemplo de proposición del tipo universal y esto de acá una proposición de tipo existencial, ¿no? Justamente por sus cuantificadores. Ambas también son proposiciones cuantificadas. ¿No? Bien. Bueno, algo de lo que es el lenguaje formal para la lógica de predicados, ¿no? Eh, Vamos a hacer el siguiente ejercicio, lo voy a copiar. Bueno, previo a eso, voy a copiar esto de acá. El día viernes y el día jueves ya lo vimos, pero para que forme parte del PDF el día de hoy, voy a copiarlo. A ver. Sí, aquí está. Vamos a utilizar enseguida lo que son las proposiciones categóricas. ¿Para qué nos sirven las proposiciones categóricas? Son de utilidad justamente al momento de hacer una traducción del lenguaje natural al lenguaje formal. ¿Listo? Por ejemplo, tenía un ejemplo por acá. Aquí. Vamos a hacer este ejercicio. Demostrar formalmente el siguiente razonamiento.
¿Listo? El siguiente razonamiento nos dice lo siguiente. Ningún caballo sabe silbar. Después dice, ningún cerdo tiene alas. Luego nos dice, todos los que no saben silbar tienen alas. Por consiguiente, ningún caballo es cerdo. Vamos a ver este razonamiento. Es de un práctico y nos sirve para repasar los conceptos del día de hoy. ¿Listo? Ok. Eh, ya. Listo, ese es el enunciado. ¿Ok? Cuando estamos haciendo una demostración, aquí me faltó agregar algo. En realidad siempre se demuestra la validez del argumento, ¿no? Demostrar formalmente la validez del siguiente argumento. ¿Ok? Siempre recuerden, cuando hablamos de lenguaje simbólico o lenguaje formal, será justamente todos estos simbolitos de acá. A eso nosotros conocemos como el lenguaje formal, ¿no? Lenguaje matemático o lenguaje de símbolos. Entonces, el primer paso en cualquier ejercicio de demostración, si tienen un argumento o tienen un razonamiento en lenguaje natural, porque todo esto es lenguaje natural, lo que deben hacer es una traducción. ¿Listo? Si quieren utilizar símbolos, primero deben definirse los símbolos. Segundo paso. El anterior sábado vimos lo que eran demostraciones, pero con estas letras de aquí, ¿no? P, Q, R, S, que eran nuestras proposiciones. El día de hoy vamos a utilizar predicados, justamente porque los predicados son los únicos que nos favorecen al momento de utilizar este tipo de enunciado, ¿no? Dice ningún, todos, ningún. Bueno, hubiera sido bueno que aquí haya un ejemplo de particular o un ejemplo de particular negativo, ¿no? Vamos a ver más adelante. En todo caso, de momento pueden observar que estas proposiciones, al menos las cuatro, tienen cuantificadores. A eso es lo que quiero llegar. Cuando ustedes vean cuantificadores, siempre van a ver que se trabaja con predicados. Entonces, el primer paso será definir predicados.
Decimos entonces sean los predicados en una variable y definimos nuestros predicados, ¿no? Recuerden, los predicados siempre se definen con letras mayúsculas. Identifiquemos qué predicados tenemos. A ver, aquí dice ningún caballo. Después sabe silbar, ¿no? Ahí. ¿Qué más hay? Cerdo. Después tiene alas. Dice que los que no saben silbar es una negación de arriba. Tienen alas, ya está. Creo que no hay más predicados. Entonces, primer predicado será caballo. Puede ser C de X. X es caballo o un caballo. Listo. Luego, S de X será X sabe silbar. Lo primero que siempre se hace es definir predicados, ¿no? Ya vamos a construir las tres premisas y la conclusión después para la inferencia que se plantea acá. Cerdo. Ya tengo la letra C, voy a usar M. X cerdo, no hay problema. Y A. A de X es X tiene alas. ¿Listo? X tiene alas. Ok. Eso es lo primero que hacemos. Identificamos cuáles son aquellos predicados para definirlos, ¿no? Que estamos definiendo aquí los predicados. Sean los predicados en una variable, ojo, estamos trabajando solo con una variable. Y los hemos enunciado, ¿no? C de X es esto de aquí. S de X es esto de acá. M de X es esto y A de X es esto de acá. ¿Listo? Ahora, una vez que tenemos nuestros predicados definidos, lo que vamos a hacer es traducir esta inferencia de acá. Recuerden, una inferencia, ¿no? Siempre está compuesta por una cantidad finita de premisas. En este caso tenemos premisa 1, premisa 2, premisa 3. Y la diferencia acá, en la última, siempre se darán cuenta que la conclusión tiene un enunciado de esta forma, ¿no? Por lo tanto, por lo cual, por consiguiente, en este caso, esto me indica que es la conclusión. Esta conclusión ha sido deducida a partir de estas tres. Y todo esto, las cuatro proposiciones, se constituyen en una inferencia lógica. ¿Listo? Tenemos tres premisas y una conclusión. ¿Cómo demuestro formalmente que esta inferencia es válida? Vamos a hacer uso de lo que vimos el anterior sábado, de justamente estas reglas, las reglas de inferencia lógica. ¿Ok? Entonces, voy a definir la premisa 1 en lenguaje formal. Traduciendo las premisas y la conclusión al lenguaje formal, vamos a tener lo siguiente. Nuestra inferencia del lenguaje natural debemos pasarlo
a lo que es el lenguaje formal. ¿Listo? La premisa 1 nos dice, ningún caballo sabe silbar. ¿Ok? Dentro de las proposiciones categóricas que tenemos, ¿a cuál se parece? La primera premisa. Universal negativa. Correcto, ¿no? Una universal negativa. Recuerden, la universal negativa nos dice ningún S es P. En este caso, ningún caballo, que en este caso caballo lo hemos representado con C. Ningún C es S, ¿no? O sabe silbar. Voy a anotar aquí con negrito. C y esto es S. Entonces, su estructura es ningún C es S. Su fórmula cuantificacional o su traducción al lenguaje formal sería para todo X. Dice que ningún caballo sabe silbar. Para todo X, C de X, entonces no S de X. Nótese que aquí está negado, ¿no? Ahora, para la segunda premisa. Premisa 2. Podemos observar que dice ningún cerdo tiene alas. ¿Correcto? En nuestro caso, cerdo lo hemos definido con el predicado M. Ningún M tiene alas. Alas es el predicado A. Ningún M es A. Por lo tanto, también es una universal negativa. Y de esta forma se tiene que escribir. Sería ningún cerdo tiene alas. De esa forma. Muy bien. Premisa 3. La premisa 3 nos dice, todos los que no saben silbar tienen alas. Es una universal afirmativa, pero tiene esta característica aquí. Hay que tener cuidado con este predicado. En realidad es la negación de S, ¿no? Si S es X sabe silbar, la negación de S de X es X no sabe silbar. Pero el formato es una universal afirmativa, ¿no? Todo S es P. En este caso sería todo no S es A. Entonces lo escribimos aquí. Para todo X, los que no saben silbar son, ¿qué decía? Tienen alas. Esto es de esta forma. Ahora, recuerden en una inferencia, esto lo voy a escribir más abajito, esta línea indica la conclusión, ¿no? Y la conclusión nos dice, por lo cual, o bueno, por consiguiente, ningún caballo es cerdo. Es una universal negativa también, ¿ok? Ningún caballo es cerdo. Para todo X, los caballos no son cerdos, ¿no? Sería M de X. Ningún caballo es cerdo. Estamos utilizando esta proposición categórica. Para eso es útil las proposiciones categóricas, ¿no? Para hacer la traducción.
¿Listo? Entonces, una vez que se ha terminado la traducción, viene el paso de la demostración, ¿no? Vamos a demostrar formalmente. Pregunta: ¿qué se demuestra en una inferencia para verificar si esta es válida? ¿Quién se recuerda? A ver, les hago memoria. Se pone demostrar. ¿Qué viene aquí? ¿Qué tengo que demostrar acá y qué colocamos aquí? Bien, para que no se olviden entonces, en una demostración, si hablamos de una inferencia, en este caso inferencia lógica, tenemos dos partes, ¿no? Tenemos esto de acá que se llama premisas y esto de aquí se llama conclusión. ¿Listo? Se supone que de estas premisas se ha inferido o se ha deducido esta última que se llama conclusión. Si yo quiero demostrar que esto es válido, en realidad hay dos caminos. Una es utilizando tablas de verdad, pero justamente eso es bastante moroso, ¿no? Por esta razón es que utilizamos lo que llamamos justamente como demostraciones, ¿no? Y para las demostraciones habíamos visto tres tipos. Son el método directo, el método indirecto y el método condicional. Si no recuerdan de estos tres puntos, los invito a ver la clase anterior, ¿no? Que igual está grabada. Bien, entonces en una inferencia lógica, si hacemos una demostración, lo que se trata de demostrar es justamente la conclusión. Es decir, este señor de acá. Él tiene que demostrarse. Ya depende de cuál de los tres métodos de demostración ocupemos. Pero el objetivo será demostrar en un inicio la conclusión. Es decir, que ningún caballo es cerdo. Esa es la conclusión, ¿no? Ningún caballo es cerdo. En nuestro caso, aquí falta una negación. Así, ¿ya? La premisa 1, voy a hacer un poco más despacio. Lo copio tal y cual. Para todo X, C de X, entonces no S de X. Premisa. 2. Tengo que para todo X, M de X, entonces no A de X, ¿no? Ningún cerdo puede, mejor dicho, ningún cerdo tiene alas. Era la segunda premisa, la hemos traducido. Y tercero, para todo X, dice que todos los que no saben silbar tienen alas. ¿Ok? Segunda premisa. Perdón, tercera premisa. Bien, en este caso voy a optar por hacer el método directo, la manera de repaso. ¿Listo? Utilizaremos la demostración por el método directo. ¿Qué se ocupa en esta demostración? Ocuparemos reglas de inferencia.
Esto de aquí, ¿no? ¿Se acuerdan? P, entonces Q, afirmo P, se afirma Q. ¿Qué regla de inferencia es la que acabo de escribir? Poniendo ponen. Modus ponens, ¿no? Modus ponens. Bien, al menos en esto sí tienen conocimiento, ¿no? Sí, por Bueno, lo menos en eso no estamos perdidos. estas reglas de inferencia solamente las puedo ocupar con proposiciones, pero singulares, es decir, proposiciones que no están cuantificadas. Y eso me pone en un aprieto en realidad, porque todas mis premisas están cuantificadas. Justamente existen 4 reglas más que nos permite utilizar las reglas de inferencia de estas proposiciones, de lo que escribí hace rato, ¿no? Las P, entonces Q, afirmo P, afirmo Q, ¿no? Era un modus ponens. Y estas reglas las voy a enunciar. Bueno, las voy a copiar enseguida. ¿Listo? Son estas de aquí. Se llaman reglas de inferencia de lógica de predicados. Las 4 principales, enseguida las copio. Son estas de acá. Para no estar escribiéndolo, preferible copiarlo. ¿Listo? Entonces, como todas las reglas que habíamos visto, las 17 reglas de inferencia, bueno, algunos las definen un poco más, otros un poco menos, pero me refiero a todas las reglas que habíamos visto o han visto en realidad en el tema anterior. Los modus ponens, modus tollens, modus tollendo ponens, etcétera, etcétera. A esas reglas de inferencia me refiero. ¿Listo? A esas reglas que deberían saberlas o al menos entender cómo se aplican, deben sumarle estas 4 reglas si quieren hacer demostraciones con predicados o en la lógica de predicados. Y justamente estas 2 de aquí son las que nos van a salvar. La especificación y la generalización. Existen tanto para los cuantificadores universales como para los cuantificadores existenciales. ¿Ya? Esa es la diferencia en realidad. Si hablamos de especificación universal, partimos de una proposición universal a una proposición singular. En cambio, si hablamos de una especificación existencial, partimos de una proposición existencial a una proposición singular. Y la generalización, ya sea universal o existencial, podría decirse que es el paso hacia atrás. Es decir, que se parte de un valor, una proposición singular, y queremos cuantificarla. Recuerden que estas son reglas de inferencia. Estamos deduciendo otras premisas a partir de una previa. Eso es la inferencia, ¿no? En este caso, partiendo de una proposición de tipo singular, puedo cuantificarla y transformarla en una proposición universal. Si hablamos de generalización existencial, partimos de una proposición singular y obtenemos una proposición cuantificada de tipo existencial. ¿Ok? En resumen, como yo no puedo utilizar las reglas de inferencia a las que me refería hace rato, a estas de aquí, porque no ocupan cuantificadores. En realidad estas de aquí no ocupan cuantificadores. Se trata de proposiciones singulares, justamente. Lo que hacemos es, en lugar de trabajar en forma general, especificamos todas nuestras proposiciones, ya sean universales o existenciales, a todas se les debe hacer una especificación universal. En este caso, es universal, ¿no? Si hubiera alguna existencial, se le aplica la existencial.
Tenemos entonces lo siguiente. Vamos a tener 3 nuevas premisas. La primera será la especificación universal de 1, que consiste en básicamente deshacernos del cuantificador y en lugar de hablar de todos los X, nos vamos a referir en uno específico. Es decir, en lugar de hablar de X, yo voy a hablar de A. Y A es un valor conocido. ¿Listo? Digo C de A, entonces no S de A. Y esa es la especificación universal de 1. Ya no hablamos de todos los X, sino que nos referimos a uno en concreto, cuando X es igual a A. Lo mismo para la segunda, sería especificación universal de 2. Ya no hablamos de todas las X, sino cuando X tiene un valor específico, en este caso el valor A. Tenemos entonces negación de A. Lo mismo para la 3, especificación universal de 3. Para todo X, negación de S de X sería negación de S de A. Entonces, han visto que estoy reemplazando únicamente la X por el valor de A en todos los casos, ¿no? Igual, perdón, la regla me permite utilizar cualquier valor, puede ser M de 1, A de 1, qué sé yo, M de raíz de 2 y también raíz de 2. Pero si nosotros queremos ocupar o referirnos a una misma proposición, debemos de utilizar la misma constante. ¿Ok? Y ahora sí, a estas proposiciones que son singulares, a estas 3, ya se les puede aplicar todas las reglas del tema anterior, las reglas de inferencia lógica, pero de proposiciones. Y ahora sí, pueden ir pensando en qué reglas podemos utilizar. A ver qué reglas se les ocurre. Bien, yo les sugiero lo siguiente. A ver. Tenemos entonces un silogismo hipotético. Nótese que acá esta consecuente es el antecedente en 6. Y había una regla que nos decía, ¿no? P entonces Q, Q entonces R, P entonces R. ¿Correcto? Esto se llama silogismo hipotético. ¿Para qué sirve ese silogismo hipotético? Entre 4 y 6 podemos deducir otra premisa que es justamente C de A, entonces A. ¿Listo? Si pueden observar, yo tengo esta C. Tendría que buscar la forma de cambiar esta A. Y aquí tengo una M. Podría ser otro silogismo hipotético. Aquí está la salida. Hay una ley proposicional. Esto es bueno que traten de repasarlo. Que nos dice lo siguiente. Se llama la ley de transposición. P entonces Q. Su transpuesta es negación de Q. Entonces, negación de P. Transposición. ¿Listo? Estas leyes, ustedes deben repasarlas y deben tratar de estar familiarizados con ellas, ¿no? Porque si no sabes, aquí vamos a estar hablando chino todo el tiempo, ¿ya? Obviamente yo no
no puedo memorizármelas por su cuenta, ¿no? Eso ya es parte de ustedes igual, ¿no? A ver, sería de esta forma. Tenemos M, lo voy a copiar así, M, entonces no A. Si hago la transpuesta sería la negación de A, la flecha sigue y esta M pasa a estar negado. Es justamente lo que escribí hace rato. De acá entonces, doble negación A, entonces no M. ¿Listo? Y digo que A de A, entonces no M de A. Aquí para no escribir cada vez el paréntesis, lo único que puse fue M y A, ¿no? Pero me refiero a estas 5 en realidad. Y vamos a anotar la justificación, es ley de transposición. ¿Cuál es la transpuesta? Es la transpuesta de 5. ¿Listo? Y ahora sí, pueden observar que acá tenemos esta A y esta A. Otro silogismo hipotético. Silogismo hipotético de 7 y 8. Nos va a quedar C de A, entonces no M de A. ¿Listo? Bien. ¿Qué es justamente lo que tengo aquí? Si ustedes pueden observar, aquí dice C, entonces no M. Obviemos las X. Aquí dice C, entonces no M. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Justamente el cuantificador. Y tenemos otra regla que nos permite cuantificar. En el caso de estas 4 reglas, hay una que tenemos que utilizar, es una de las 2 generalizaciones. ¿Cuál de las 2 ocupamos? ¿Qué cuantificador Universal. me hace falta? Correcto, universal. ¿Ya? Universal. Y le colocamos el cuantificador universal y en lugar de hablar solamente de A, hablaremos de todas las X. Y decimos para todo X, C de X, entonces no M de X. ¿Listo? Generalización universal de la premisa 9. Y ahí está la demostración. ¿Listo? Entonces ustedes le pueden decir, por tanto, el argumento es válido. Es válido, ¿por qué? Hemos logrado demostrar utilizando estas reglas de inferencia, todas estas de acá. A partir de estas 3 se deduce la conclusión, que es justamente lo que se hace en una demostración directa. ¿Listo? Bien. ¿Alguna pregunta, tal vez? ¿Duda? No tenga miedo en preguntar. Lo voy a acercar un poco más. Este documento se los envié por el grupo de comunidad de WhatsApp. De todas formas, lo voy a volver a subir más rato. También envié unos apuntes con las reglas. Creo que envié este resumen de las reglas igual. Justamente. Aquí están todas las reglas de inferencia que ocupamos, ¿no? Es de mi auditoría. Si ustedes quieren usarlo o imprimirlo, tienen toda la libertad de hacerlo. Algo malo sí es que no pueden meter formularios, ¿no? A los exámenes. Así que esto tienen que memorizárselo. O al menos saber cómo se deducen
algunas de ellas, ¿no? Las más importantes tal vez serán estas de aquí. Modus ponendo ponens, modus tollendo tollens, la combinación de ambos, están ambos casos, ¿no? El primero es fácil, me dice método que afirmando afirmo. Si afirmo el antecedente, recuerden que el antecedente es este que está antes de la flecha, se afirma el consecuente. Si hablamos del modus tollendo tollens, es negar, método que negando niego. Y negamos el consecuente para negar el antecedente, ¿no? Aquí también dice modus tollendo ponens, método que negando se afirma. Si niego una de las dos, recuerden que esto es una disyunción, si negamos una, se afirma la otra, ¿no? Es un resumen de los tres modus, tal vez para que se lo aprendan. La doble negación es fácil. Si se niega algo dos veces, es una afirmación. ¿Ok? Una doble negación es una afirmación. También funciona al revés. Si tengo P, P igual es válida con una doble negación. Creo que aquí faltó el paréntesis. Pero no importa. Regla de simplificación, igual se utiliza bastante. Nos permite ocupar cualquiera de las dos proposiciones de una conjunción, ya sea que requiera la primera o requiera la segunda. La regla de junción también es muy utilizada. Nos permite juntar dos premisas en una sola. ¿Listo? Silogismo hipotético, que es el que usamos hace un momento. Ley de adición no la van a ocupar tanto. En realidad son estas 7 primeras. Las leyes de Morgan, que son las negaciones de las operaciones binarias. Y la simplificación disyuntiva. En realidad esto también se conoce como idempotencia. En las leyes proposicionales, ¿no? Que están más arriba. Algo más que pueden usar, esto no lo he ocupado tampoco. Las bicondicionales, véanlas. Recuerden, una bicondicional son dos condicionales, ¿no? Esta de aquí es justamente el resumen de estas dos de arriba. ¿Por qué? Aquí me dice, obtiene P entonces Q y Q entonces P. De ahí puedo simplificar cualquiera de las dos de arriba. Y también funciona al revés. Si tenemos dos condicionales y una apunta a la segunda y la segunda apunta a la primera, es una bicondicional, ¿no? Como aquí arriba. Dilema destructivo no lo utilizamos, reducción o absorción, mejor dicho, tampoco. Esta de aquí sí. Implicación material. La condicional es una negación de P o Q. Y lo mismo al revés. En realidad esto también es una ley proposicional. Las reglas de premisa, dice, esta regla permite introducir nuevas premisas. Algunos lo notan como P, justamente como lo colocamos aquí, ¿no? P, P y P. Otros lo notan como RP, regla de premisa también. Y justamente se ocupa para introducir nuevas premisas. Pero siempre que sea necesario. No podemos inventarnos premisas. La única forma, o bueno, en nuestras demostraciones, las formas de implementar premisas, aparte de las que ya están, serían a través del método indirecto, que el método indirecto nos dice debe introducir la negación de la conclusión, y el método de demostración condicional, que nos permite introducir el antecedente, ¿no? Ese tema lo expliqué en la anterior clase, está grabada igual para que la repasen de ser necesario. Y les recomiendo así que se pongan a estudiar estas reglas de inferencia. Es muy útil. De hecho, es necesario, ¿no? Para hacer las demostraciones. De aquí no tanto, la verdad. Algunas, tal vez, más que todo, al momento de simplificar, les va a servir estas negaciones, las leyes de identidad, las complementaciones, y las absorciones se deducen de las anteriores, en realidad. Son abreviaciones de métodos de identidad, complementación y la negación de operaciones. Las leyes de la bicondicional, que igual están abajo,
¿Y dónde está la transpuesta? Esta de aquí. La que usé hace un momento, ¿no? Ley de transposición. Es útil en algunos casos, ¿no? Y aquí está la implicación material. En realidad es una equivalencia, ¿no? También se lo ocupa como regla de inferencia. ¿Ya? Esto de aquí demostremos. ¿Listo? A ver, dice... Demostrar formalmente la validez del siguiente razonamiento. Primer paso, ¿no? Identificar qué nos pide el enunciado. Demostrar, bueno, ¿de qué forma? Formalmente. Entonces ocuparé el lenguaje formal o lenguaje de símbolos, ¿no? En algunos casos dice formalmente, matemáticamente o por simbólicamente tal vez, pero se refieren a lo mismo, ¿no? Una demostración formal. La validez del siguiente razonamiento. Veamos qué forma tiene este razonamiento. Puede ser que sea una inferencia de proposiciones, como podría ser también una inferencia lógica de predicados, ¿no? Algo que siempre van a notar es esto de aquí. Cuando hay cuantificadores, automáticamente pensamos en predicados. Y si hablamos de una demostración, los predicados, por más que esto de aquí parezca una proposición sencilla, como las que habíamos visto en el anterior tema, esto tranquilamente podría ser P minúscula, ¿no? Porque dice Juan estudia informática. Y además dice, por tanto, Juan será rico, eso podría ser Q. Pero si aquí hablamos de predicados, una vez que ocupamos predicados, todas las demás estarán asociadas a esos predicados, ¿no? Me refiero a que todas las premisas se van a trabajar con predicados. No podemos mezclar, bueno, no sería correcto mezclar lo que es predicados con las proposiciones estas minúsculas, ¿no? Vamos a ver cómo se nota en realidad esta premisa de aquí, ¿no? Que acabo de resaltar. ¿Listo? Primer paso entonces, en mi examen, lo que hago es leer todo el razonamiento. Me dice, todos los estudiantes de informática son buenos lógicos. Aquí falta un punto. Todos los buenos lógicos serán ricos. ¿Ok? Otra idea. Me dice, Juan estudia informática. Es alumno o estudiante de informática. Por tanto, bueno, es una inferencia. Y esta es su conclusión, ¿no? Por lo tanto, Juan será rico. Veamos si ese razonamiento es válido. Solución. Como yo identifiqué este cuantificador, automáticamente voy a decir, necesito predicados. Sean los predicados. Y buscamos predicados. Por ejemplo, aquí dice, todos los estudiantes de informática son buenos lógicos. Todos los buenos lógicos serán ricos. Juan estudia informática, por tanto, Juan será rico. Tenemos este predicado, estudia o es estudiante de informática. X es un buen lógico. Y X es o será rico. ¿Ok? Entonces, pongamos Y de X como X estudia informática. ¿Ok? Primer predicado. Segundo predicado, X es buen lógico. O tiene buena lógica, ¿no? X es un buen
h de x x, bueno, sería R, más bien. Se hará rico. Bien. Una vez que tenemos los predicados, podemos traducir las premisas. Premisa 1, premisa 2 y las siguientes, ¿no? La primera premisa es esta de aquí. Todos los estudiantes de informática son buenos lógicos. ¿Qué tipo de proposición categórica es? ¿Es universal? ¿Es existencial? ¿Es afirmativa o es negativa? Universal afirmativa. Sí, correcto. Es una universal afirmativa. Por lo tanto, dice todos los I son L. Y será para todo X y de X. Entonces, L de X. Todos los estudiantes de informática son buenos lógicos. Premisa 2. También es una proposición universal afirmativa, ¿no? Todos los buenos lógicos, todos los L son o serán R, ¿no? Para todo X, todos los lógicos serán R. ¿Listo? Premisa 3. Y aquí era la duda, ¿no? Tranquilamente puedo definir P como Juan estudia informática, ¿no? Y poner Q, Juan será rico. Pero eso no me, no me sirve en mi demostración. ¿Ok? Entonces, esta premisa de aquí, premisa 3, porque aquí termina la premisa 2, es básicamente una proposición singular. Y además utiliza uno de los tres predicados. ¿Qué predicado está utilizando la premisa 3? ¿Cuál de estos tres? Y de ahí. La De I, X. ¿no? I de X. Y en lugar de hablar de X, habíamos visto al inicio de esta clase que yo puedo utilizar Juan, ¿no? Pero Juan es muy largo para escribirlo acá. Entonces, ponemos I de J. Y podemos definir, ¿no? Sean las proposiciones singulares. Voy a hablar de I de J. Y cuando hablo de I de J, me estoy refiriendo a Juan. Esa J de Juan es estudiante o estudia informática, ¿no? ¿Listo? Conclusión. Por tanto, Juan será rico, ¿no? Eso es R de Juan, ¿no? De J. Juan será rico. Y ahí está mi inferencia. De esas tres premisas, el autor nos dice Q. Con estas tres premisas, él afirma la premisa Q, ¿no? Su conclusión es que Juan será rico. Vamos a demostrar si ese argumento o ese razonamiento, en este caso, es válido. Ya tenemos la traducción, entonces vamos a hacer su demostración. Demostrar R de J es la conclusión. Recuerden, siempre demostramos la conclusión. Y planteamos las premisas, ¿no?
que las voy a copiar. Lo bueno de aquí es que se puede copiar, ¿no? Ahí. Premisa, premisa y premisa. ¿Listo? Ahora, con esas premisas, debemos demostrar que Juan será rico. Con estas tres. ¿Qué pasos sugieren que hagamos primero? Las especificaciones. Muy bien. Hay que hacer especificaciones. Justamente, solo tengo una proposición singular. Con esa proposición puedo ocupar las 17 reglas de inferencia que vimos hace un momento. Pero con estas dos, que son proposiciones, ambas universales, no puedo ocupar esas reglas de inferencia. De hecho, solamente tengo dos disponibles. La una era especificación existencial y la otra se llama especificación universal. En este caso, ocuparemos la segunda, ¿no? Especificación universal. Y decimos, en lugar de trabajar con todos los X que estudian informática y son buenos lógicos, vamos a referirnos a alguien en específico. ¿A quién sugieren que nos, a quién sugieren que nos refiramos? No sé si es el término correcto, en la especificación. En lugar de hablar de todos, busquemos a alguien específico. A Juan. Juan. A Juan, ¿no? Juan. Correcto. X será Juan. En lugar de hablar de todos los X, yo diré, si Juan estudia informática, entonces Juan es un buen lógico. Nótese que esta J aquí adentro es la representación de Juan, ¿no? Es constante. Lo mismo con la segunda. En lugar de hablar de todos los buenos lógicos, de todos los posibles buenos lógicos que se harán ricos, perdón, me voy a referir a uno. Digo que si Juan es buen lógico, entonces Juan será rico, ¿no? Y ahora sí. Tenemos tres proposiciones simples, o mejor dicho, singulares, que ya no tienen cuantificación. Lo mismo aquí, ¿no? X es Juan. Ahora sí. Es como si tuviera así, ¿no? P, entonces Q, Q entonces R. Es lo mismo, esto de acá. Entonces, de las 17 reglas, ¿cuál sugieren? Silogismo hipotético. Ya, silogismo hipotético. De 4 y 5, ¿no? ¿Qué nos queda? Dice, ¿no? Si Juan estudia informática, entonces Juan tiene buena lógica. Si Juan tiene buena lógica, entonces será rico. Por silogismo hipotético, digo, si Juan estudia informática, entonces Juan será rico. Pero eso no es lo que quiere la demostración. La demostración me pide R. Y casualmente, la afirmación del antecedente lo tenemos aquí arriba, ¿no? Entonces, si yo utilizo el modus, ¿qué modus utilizo? Ponen. Ponens, ¿no? Modus ponens me dice, afirmo el antecedente para afirmar el consecuente. Afirmamos el consecuente. Modus ponens de 6 y 3. Y ahí termina esa demostración. ¿Listo? Ahí es donde se termina esa demostración. Bien, ¿alguna pregunta que tengan? Entonces,
Pues podemos igual usar inferencia, las leyes de inferencia igual aquí en esto de cuantificadores, ¿no? Se puede igual. Sí, pero tenés que hacer especificaciones primero. Primero eso. Sí, sí. Con los cuantificadores existen también la distribución, también existe lo que son las negaciones, pero en este caso no se ocupa eso. Ahorita, en este ejercicio específico no es necesario. Solamente hemos ocupado las dos especificaciones. Siempre que te refieras a los modus ponens, modus tollens, modus tollendo ponens, todas estas reglas, solo las ocupas en proposiciones singulares. Es decir que no tienen estos cuantificadores. ¿Ya? Esas son las proposiciones singulares, proposiciones que no están cuantificadas. Para estas proposiciones cuantificadas, existen sus propias reglas, de las cuales las cuatro tal vez más importantes serían estas de aquí, las especificaciones y las generalizaciones, ¿no? También existe lo que es distribución de cuantificadores y una que otra regla más. Están acá. Esta conversión que dicen. La subalternación. No, nunca la he ocupado ahorita, la verdad. Silogismo categórico. Esto se puede igual, se puede hacer especificaciones por separado y luego se hace un silogismo hipotético, ¿no? En realidad, acá podríamos, bueno, se puede hacer un silogismo categórico, se llama, sin quitar eh, lo que es el cuantificador, pero es más complicado, son más leyes en realidad, que al final y al cabo también se pueden demostrar o obtener de las que ya habíamos visto antes, ¿no? Por eso es que no me gustaría complicarlos más con todas estas reglas. Algo que sí tienen que revisar es estas negaciones, ¿ya? Cuando se niega el cuantificador universal es un existencial, pero adentro está negado, ¿no? Y lo mismo de esta forma. Después, esto de aquí. Esto lo vamos a utilizar en relaciones para hacer demostraciones de dominio, demostraciones de, más que todo este de aquí, creo que donde se marcó todo ahí, ¿no? Este 2 2 y el 2 4. Bien, ¿alguna otra consulta? ¿Ese PDF lo puede enviar al grupo o ya lo envió? Por Eh, favor. sí, sí, lo estoy enviando al todo lo que subo. En realidad lo subo acá. A ver, se llama auxiliatura de estructuras discretas. Es en este grupo de aquí, que me imagino que le sale como, algunos me preguntaron, ¿no? ¿Por qué le sale solamente dos participantes? En realidad los participantes aquí son todos ustedes. Es un grupo de comunidad, es un grupo nuevo que permite hacer WhatsApp, que bueno, a mí me facilita, en lugar de estar enviando a cada grupo, eh, simplemente escribir aquí y les llega a estas 700 personas, por así decirlo. ¿Ya? Los que no estén en este grupo, que es la comunidad en realidad, y dentro también tenemos otros grupos, creo que nos sale acá, que ahí ya les voy a ir pasando material más de acuerdo a sus docentes, ¿no? Cada docente pues tiene distintas preguntas de examen, más que todo, o prácticos, ¿ya? Este es el medio de comunicación. Tal vez si Tenemos alguien estos exámenes igual. no está, sí, sí, justamente eso. Para no chiparlos, pues también hay todos estos grupos, creo que los separé por docente. Están separados por docente. Está el ingeniero Catime, ingeniero Braulio, Miranda, Ciro y Sara, ¿no?
y ahí se pueden repartir. En la comunidad sale a cuál de los 5 grupos pueden entrar. Ahí les voy pasando igual material más acorde a su avance, ¿no? Y bueno, de momento este primer tema pues es bastante general y podemos tomarlo así en forma conjunta. ¿Ok? Bien, ¿alguna otra consulta que tengan? Esto aquí igual va a entrar en el primer parcial, me imagino, ¿no? El primer parcial es hasta conjunto, que recuerden. Ah, Falta una unidad más. En conjunto se ve teoría de conjuntos, operaciones con conjuntos, lo que es el dominio, el rango recorrido, diagrama de Venn, eso se ve. Ah, y la pregunta que siempre entra a examen es cardinalidad. Pueden ir tal vez indagando en eso, ¿no? ¿Qué es la cardinalidad de un conjunto? Que es básicamente la cantidad de elementos de los conjuntos, ¿no? Eso igual se debería entrar al primer parcial. No sé en qué fechas estarán sus parciales. Creo que de los grupos del Ingebrable ya tienen fecha para el 1 de octubre, ¿no? A ver si entra eso. De los otros sí no me han informado nada. A ver, ¿qué dice el chat? El enlace al canal está en el que se llama el grupo comunidad. Lo puse en la descripción. O también me puede buscar con mi nombre, ¿no? Como dice el compañero. Café Cadima. Ahí me encuentro. ¿Bien? Ok.